Buenas tardes con todos, bienvenidos a este segundo día de nuestro congreso sobre muerte y esperanza. Queremos dar la bienvenida a nuestros ponentes. En esta tarde tenemos la alegría de compartir con nosotros la presencia del doctor padre Carlos Elías Echevarría Bouche, del doctor también Edgar Cruz Acuña y del doctor Jorge Cordero. Nos visitan también, cada uno dará un tema específico que luego se comunicará. Quisiera que los podamos acoger con un fuerte aplauso a los ponentes. El padre doctor Carlos Elías Echevarría Bouche, doctor en Derecho, estudió en Roma, en la Santa Cruz, nos dará el tema el pecado en el mundo actual. Vamos a escuchar con atención. Buenas tardes con todos. El tema que voy a desarrollar esta tarde dentro de este marco sobre muerte y vida, muerte y esperanza, será el pecado en el mundo actual. Siendo que es un tiempo bastante reducido, sin embargo pienso que lo he llenado bastante de algunos epígrafes que quiero desarrollar en este poco tiempo. El primero, en esta ponencia hablaré sobre el concepto de pecado. Veremos qué cosa es el pecado en la Sagrada Escritura como segundo punto. Como tercer punto de esta ponencia será el hombre pecador, el pecado del mundo, el cuarto punto, y el quinto que ha dicho el magisterio de los papas sobre el pecado. Y por supuesto no puedo terminar la ponencia sin ofrecer la posibilidad de un cambio, de un panorama nuevo, de una esperanza, porque quedarnos en el pecado y quedarnos en que somos seres creados por Dios, que no tenemos posibilidad de salvación, es realmente trágico. Entonces, comienzo exponiendo el primer punto, diciéndoles que la idea de pecado se puede localizar en casi todas las religiones del mundo. Sin embargo, el contenido conceptual del pecado es diverso. Tres básicamente son los conceptos que en general se manejan sobre el pecado a nivel mundial. El primero es que se mira como una mancha que viola o rompe un tabú. Esto es un primer concepto de pecado. Un segundo concepto es que se mira como una culpa merecedora de un castigo, lo cual puede análogamente considerarse como un delito. Pero también en esto, y el Código de Derecho Canónico fundamentalmente establece una diferencia. No es lo mismo un pecado que un delito. Y el tercer concepto que se maneja es que se mira como un impulso inconsciente de la persona, influenciada ya por el ambiente o por las personas que la rodean. Pero, ¿cuál es el verdadero sentido del pecado? ¿Cuál es el verdadero concepto? Por supuesto que se basa mucho en la antropología que se maneja, pero el verdadero concepto o el verdadero sentido del pecado puede descubrirse a la luz del conocimiento del Dios personal, del Dios de la persona humana. Solo a la luz de este concepto podemos realmente obtener qué cosa significa o qué cosa es el pecado. ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre el pecado? La verdadera dimensión y el verdadero concepto de pecado aparece en la Sagrada Escritura, en ambos testamentos. En el Antiguo Testamento, el concepto de pecado aparece bajo el aspecto jurídico y filosófico, y aparece como una acción contraria a la ley. Y también aparece como una reacción humana contraria a lo sagrado, a lo divino. En
en estos dos aspectos. Y esto nos puede conducir a una conclusión basado en cómo lo presenta el Antiguo Testamento el concepto de pecado, y es que el pecado afecta a Dios en la medida, ¿en qué medida? En que hiere al hombre. Porque no es que el pecado afecte directamente a Dios, sino que el pecado, afectando al hombre, afecta a Dios, porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pecando contra Dios no logra el hombre sino destruirse a sí mismo. En el Nuevo Testamento, por el contrario, vemos que el concepto de pecado se define a la luz de la venida de Cristo al mundo. Y más bien Jesucristo lo que hace es llevar al hombre a tomar conciencia del pecado. Es interesante ver en el Evangelio Jesucristo cómo eleva o le da un matiz distinto a las acciones humanas. No solo aquel que mate, sino aquel que llama imbécil, renegado. No solo aquel que se va, no lo dice así Jesucristo, lo digo yo, que se va o se va como una mujer, comete adulterio. No, todo aquel que la mire deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón. Establece más bien la conciencia de pecado. Y Jesucristo lo revela como odio contra Dios, de manera que obliga a la persona humana, el mensaje de Cristo y su vida, a las personas a tomar una postura fundamental. O estás a favor o estás en contra del pecado. ¿Qué dice la tradición de la Iglesia? Después de lo que ha dicho, lo que hemos visto que dice la Sagrada Escritura, ¿qué dice la tradición de la Iglesia? Basada, por supuesto, en el mensaje divino, en el mensaje cristiano. El concepto de pecado en la misma Iglesia se va desarrollando a lo largo de los siglos. Inicialmente, la teología patrística presentaba el concepto de pecado como el escoger entre los dos caminos, que aparece planteado de manera clara en la Didache. Dice la Didache: hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte, y grande es la diferencia que hay entre estos dos caminos. El camino de la vida es este: amarás en primer lugar a Dios que te ha creado, y en segundo lugar a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que no quieres que se haga contigo, no lo hagas tú ahora. Esto plantea la Didache. Y para los padres, en general, la patrística, el pecado posee un componente religioso y existe una honda conciencia de la malicia del pecado. ¿Qué cosa es el pecado? ¿Y qué lo demuestra? El rigor penitencial de los primeros siglos en la Iglesia. Ustedes saben que cuando una persona pecaba, se dice que públicamente decía qué pecado o qué falta había cometido y recibía una pena. Que de ahí, digamos, de alguna manera, ese es el origen de la Cuaresma. Era el tiempo en el que se penaba. Hasta llegar, a veces te expulsaban por un año. Al inicio de la Cuaresma, comenzaba todo un proceso para ser admitido o readmitido en la vigilia pascual. O sea, era rigurosísimo. Luego, gracias a los monjes, sobre todo irlandeses, el tema del pecado se fue viendo ya de manera más personal. Esta confesión que conocemos nosotros a nivel personal, que es la que ha durado en el tiempo en la Iglesia. Pero se marcaba muy bien, los padres de la Iglesia marcaban muy bien las acciones pecaminosas. La influencia más estable en la patrística ha sido la de San Agustín, que consideraba el pecado como un acto libre que procede de la voluntad humana.
desordenada. Y lo dice así, lo define como todo hecho, palabra o deseo contrario a la ley eterna de Dios, con su doble dimensión, aversión a Deo y conversión a criaturas. Una aversión a Dios y una conversión, una dirección, un amor desordenado a la criatura. Vamos a ver ahora cuál es la naturaleza del pecado y su influencia en la naturaleza humana. Y es muy importante este punto que voy a tocar, porque aquí este concepto es muy católico, distinto al protestante. Para los católicos y para la tradición cristiana en general, se da una noción precisa del pecado. El pecado es aquella acción humana que separa de Dios, que deteriora y destruye la relación con Él, atenta contra la alianza y provoca un quebrantamiento de orden moral y también una ruptura en la relación con las demás personas. Es la pérdida de la orientación a la participación plena en la vida divina. Esto es el pecado. El hombre pecando se aparta de Dios y queda bajo el dominio de la muerte. ¿Qué es la muerte en sentido teológico? Es todo lo que contradice el plan de Dios y destruye al hombre. Se puede definir como un acto malo de un sujeto libre. Por eso, ¿qué ocasiona el pecado? ¿Cuál es una consecuencia del pecado? ¿Cuál o las varias consecuencias del pecado? Rompe o deteriora la relación con Dios, que se produce por la desobediencia, lo que trae una ruptura en la relación filial con Dios. Segundo, afecta la relación contigo mismo. Esta separación de Dios causa la ruptura de armonía dentro de uno mismo. Se rompe porque Dios nos ha creado con una serie de potencias que el pecado rompe, destruye. Tercero, rompe la relación con los demás. Y cuarto, con la creación misma. Ustedes saben que el pecado tiene una dimensión cósmica. Así como el bien se expande, el pecado también. E incide incluso en la naturaleza. Todo esto significa que la naturaleza humana queda sibi relicta, es decir, abandonada a sí misma. Esta situación de pecado hace que el hombre experimente una enfermedad del alma, produciéndose 4 situaciones en la persona humana. La primera, el oscurecimiento de la inteligencia. El pecado oscurece, nubla. De hecho, Santa Teresa de Ávila, muy interesante, que ella decía: prefiero a un cura sabio que a uno santo pero ignorante. Porque la oscuridad, que es el oscurecimiento de la inteligencia, al final te lleva siempre a pecar. Jesucristo lo dice en el Evangelio de San Juan: yo soy la luz. ¿En qué sentido? Iluminar la inteligencia. Segundo, produce una malicia en la voluntad. Tercero, hay una debilidad del ánimo. Ya no se quiere nada, hay tristeza. Y cuarto, el desorden de la concupiscencia, que siempre hemos entendido la palabra concupiscencia de modo peyorativo. La concupiscencia son los impulsos naturales que tenemos todos. Ahora, el pecado ha herido esa concupiscencia natural, llevándonos a realizar acciones contrarias a los fines por los cuales hemos sido creados. Entonces, estos 4 aspectos del hombre se ven afectados por el pecado. Siendo que el hombre se ve afectado por el pecado, esto produce una consecuencia en la vida social, en el mundo. Y por eso ahora, como cuarto epígrafe, podemos hablar del pecado del mundo. El hombre es un ser social, esto no lo podemos olvidar, y es un ser que está en continuo diálogo con la sociedad y en diálogo con su cultura.
a través de la educación, las costumbres y las leyes, el condicionamiento ambiental, el hombre ejerce una influencia y se ve también influenciado por las mismas estructuras. Y las sociedades humanas se impregnan de pecado, porque el hombre es el que crea las estructuras, distinto a lo que piensa el marxismo. Marx siempre ha dicho que el problema del hombre es que las estructuras están mal. Cambiemos las estructuras y el hombre cambiará. Falso. Porque los estados, como están organizados, la sociedad, cómo se conduce, ¿quién lo hace? El hombre. No es que tú te encuentras, ¿quién hace las estructuras? No nacen por sí solas. Alguien las crea. ¿Quién las crea? El hombre. Como ser social crea una serie de estructuras buscando la manera de vivir mejor, el bien común. Pero si el hombre que crea las estructuras está afectado por el pecado, obvia y naturalmente las estructuras estarán afectadas por este problema. Y San Juan es lo que llama en su evangelio como mundo. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las estructuras de pecado son expresión y efecto de los pecados personales. Y si la persona afectada por el pecado crea estructuras que están imbuidas de pecado, estas mismas estructuras ayudarán o influenciarán para que otros vuelvan y caigan en situaciones de pecado. Esto, en un sentido analógico, puede llamarse pecado social. Ahora bien, ¿qué dice el magisterio de la Iglesia sobre el pecado? En realidad, y es curioso, que nos encontramos que no son muchas las intervenciones magisteriales en torno a esta cuestión. ¿Ya? Inocencio III establece en uno de sus documentos cuál es la diferencia entre pecado original y pecado actual. El Cuarto Concilio de Letrán también. El Papa León X, frente a las tesis de Lutero, y las sesiones quinta del Concilio de Trento hablan sobre qué cosa es el pecado original, la justificación y el sacramento de la penitencia. Pero es en el siglo XX, después del concilio, ya con el Concilio Vaticano II y los siguientes y los pontífices posteriormente al concilio, que han establecido de un modo más claro, como magisterio, qué cosa es el pecado y sus efectos. Así vemos que la Gaudium et Spes enfatiza el carácter esclavizante del pecado como ofensa a Dios. Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Reconciliatio y Penitencia, retoma la doctrina católica sobre el pecado, la conversión y la pastoral de la reconciliación. La Veritatis Splendor, también de Juan Pablo II, establece la diferenciación entre un orden ético y un orden de salvación en la conducta humana. Y de manera conceptual y clara establece cuál es la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. ¿Cuál es el problema del pecado actualmente? Actualmente, muchas de las acciones que han sido consideradas por siglos como acciones que van en contra de la misma dignidad humana se han, a nivel legal sobre todo, considerado como acciones benévolas y en favor del ser humano. Ejemplos tenemos tantísimos, somos hijos de esta generación y los conocemos y lo sabemos perfectamente. El aborto, todo lo que comporta la ideología de género, ir en contra de la misma persona humana, las mismas estructuras económicas, como están establecidas, que no permiten un desarrollo integral de la sociedad, porque el hecho de tener solo patrimonio o un gran nivel pecuniario no significa realmente desarrollo humano. Si ese gran nivel pecuniario no se utiliza para que las personas pasen de un oscurecimiento de la inteligencia, para que ayudar a la persona humana a que su concupiscencia sea dirigida realmente hacia aquello que le permite desarrollarse, no hay desarrollo humano verdadero. Y en este sentido el Papa Francisco, y con esto termino, da en una de sus homilías que hizo en Santa Marta
ofrece qué cosa es el concepto de pecado y al mismo tiempo abre la puerta a la posibilidad de salvación, pues como comencé diciendo con mi ponencia, al final, el punto final es hablar sobre la posibilidad que tenemos los hombres realmente de experimentar la vida ante esta realidad que nos subyuga. Dice el Papa Francisco que el pecado es aquello que se considera como una rebelión, una obstinación, inclinaciones perversas del corazón. Son aquellas que nos llevan a vivir pequeñas idolatrías cada día, como son la codicia, la envidia, el odio, las calumnias, el hablar mal de otros. Es la guerra del corazón para destruir al otro. Casi termina el Papa Francisco diciendo que el pecado arruina el corazón, arruina la vida, arruina el alma, debilita y enferma. Esto es el pecado. Y no es una mancha, dice el Papa, para quitarte. Si fuera una mancha, bastaría ir a la tintorería y que la quitaran. El pecado es una relación de rebelión contra el Señor. Es feo en sí mismo, pero feo contra el Señor, que es bueno. Y si yo pienso así en mis pecados, en lugar de deprimirme, debo sentir vergüenza. Y el Papa dice: la vergüenza es buenísima, porque nos impulsa a pedir perdón. Y culmina el Papa diciendo: cuando el Señor nos ve así, avergonzados de lo que hemos hecho, y con humildad pedimos perdón, Él es omnipotente. Borra, nos abraza, nos acaricia y nos perdona. Y he aquí esta puerta de la esperanza que se nos abre, porque la gracia de Dios tiene la posibilidad de concedernos la salvación. Es la gracia de Dios y la acción del Espíritu Santo como germen y prenda de la consumación del amor de Dios, la que nos puede dar la fuerza para sacarnos de esta realidad de pecado y conducirnos a que todas nuestras potencias que Dios nos ha dado puedan realmente llevarnos a experimentar el amor, la gracia, la vida eterna y el verdadero desarrollo integral de nosotros mismos y de la sociedad humana. Muchas gracias. Agradecemos de corazón al doctor sacerdote Carlos Elías Echevarría Bouche. Un fuerte aplauso porque ahora ya tiene que retirarse. El canciller también de la diócesis de Alcalá. Muchas gracias por su ponencia. A continuación vamos a recibir al doctor Edgar Cruz Acuña, que nos va a dirigir también un tema sobre los derechos de los pacientes en el marco de los derechos humanos y a la luz de la bioética personalista. Recibimos con fuerte aplauso. Buenas tardes y muchas gracias. Voy a presentar el tema de los derechos de los pacientes en el marco de los derechos humanos, derechos fundamentales, y a la luz también de los principios de la bioética personalista. Ustedes pueden notar en la diapositiva dos imágenes que guardan relación, algo de semejanza. ¿Cuál podría ser entre una imagen y la otra? Bueno, en la primera imagen nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, a un enfermo. Y en la segunda imagen vemos a una persona muerta. ¿Qué hay de común entre esas dos imágenes? Lo que yo he encontrado de común es que ambas son compañeras no deseadas del ser humano, así lo llaman algunos.
compañeras no deseadas del ser humano, amigas no deseadas. Es como aquellas amigas que quieren estar contigo, anhelan estar contigo, no se desprenden de ti, aunque tú las detestas. Así es la enfermedad o la muerte. Desde que nacemos, ¿no es cierto?, nos desarrollamos, entonces siempre están con nosotros como amigas no deseadas. Cuando hablamos del ser humano, ¿no es cierto?, Dasein, ¿no es cierto?, en la enseñanza de la filosofía heideggeriana, fenomenológica, existencialista, el Dasein, ser allí, ser en el mundo, existencia, se define al ser humano como el ser para la muerte. El ser para la muerte. Pero no es ese el mensaje que quiero transmitirte, sino también ese otro mensaje que es no solamente para la muerte, que es verdad, que es un ser para la muerte, porque sí o sí todos vamos a morir en algún momento. Es también un ser para la vida. Y ahí nosotros estamos en el mensaje, ¿no es cierto?, de Jesús. En el mensaje de Jesús. La enseñanza de Jesús, la enseñanza del Evangelio, de la teología, es enseñarnos este tránsito necesario como la semilla que muere, ¿no es cierto?, para vivir. Esa es la vida, ¿no? El tránsito donde la muerte y la esperanza, ¿no es cierto?, llega un momento que se complementan. Entonces esta es nuestra esperanza, ser para la vida. El tema que desarrollaré brevemente con ustedes es el ser humano en relación a la enfermedad y a la muerte. Porque en estas dos imágenes son tanto la enfermedad como la muerte, el sujeto enfermo o el cadáver, ¿no es cierto?, son regulados también por el derecho. El ser humano, mientras tiene vida, ¿no es cierto?, es sujeto de derechos. Y cuando muere, ya no es más sujeto de derechos, es objeto de derecho. Pero no cualquier objeto como una silla o una mesa. Es un objeto sui generis, con una protección especial. Están regulados así en la normativa que vamos a ver a continuación. Entonces el tema que me llama a exponer es los derechos de los pacientes en el marco de los derechos humanos y a la luz de la bioética. ¿Qué significa esto? Que los derechos humanos, ¿no es cierto?, los derechos de los pacientes y la bioética tienen un trasfondo, tienen una base antropológica. Como tienen entonces un trasfondo, una base, un fundamento antropológico, los derechos humanos, los derechos de los pacientes y la bioética, entonces conviene primero hablar del ser humano. Y el ser humano, desde el punto de vista de la revelación, ¿no es cierto?, es unidad radical de cuerpo y alma. Unidad radical. Ese es el ser humano. No es ni solo cuerpo, no es ni solo espíritu, es espíritu corporeizado. Asimismo, desde el punto de vista de la revelación, el ser humano es un ser creatural, pero a la vez un ser elevado, un ser de elevación beatífica. Tenemos entonces el soplo espiritual, el soplo de vida. Pero también la Sagrada Escritura, la revelación, nos habla de que el ser humano es imagen de Dios. En consecuencia, hay una identidad ontológica en el ser. También somos semejanza de Dios, identidad asiológica.
el ser y el hacer. Hablando un poquito más acerca del ser humano, hemos de enfocarlo desde la visión filosófica. Y desde la visión filosófica, ya desde la antigüedad, se entiende al ser humano como un ente racional y social. Lo ha mencionado en instantes el expositor. La dimensión social es propio del hombre, del ser humano, para su existencia y su desarrollo. Asimismo, en la tradición filosófica se define al ser humano como la substancia individual de naturaleza racional. Y estamos en la filosofía de Duns Scotus. De Boecio. Asimismo, el gran filósofo y teólogo cristiano, Santo Tomás de Aquino, hablará del ser humano como la excelsa criatura. En la filosofía de Kant se habla del ser humano como fin en sí mismo. Y Javier Zubiri, un filósofo español, hablará del ser humano como el animal racional teologal, en esa triple dimensión. Mi tema es sobre el derecho, pero el derecho, ¿cierto?, las normas deben tener como fundamento, como base, a la persona humana y no a la norma. Simplemente, el derecho no es solamente norma, eso es positivismo jurídico. El derecho se fundamenta en la persona humana, tiene una finalidad axiológica de los valores, la justicia, y se basa también en los hechos sociales. Desde el punto de vista jurídico, la persona es sujeto de derechos y obligaciones. Así se entiende desde el punto de vista jurídico del ser humano. Considerando entonces que la persona es sujeto de derechos y obligaciones, hemos de entender que ese sujeto de derechos y obligaciones, sujeto de derechos, tiene un origen para el derecho, fundada en la filosofía, en este caso personalista, porque hay otras perspectivas. Desde la filosofía personalista, ¿no es cierto?, el ser humano tiene su origen como sujeto de derecho en la fecundación o concepción, en el instante, ¿no es cierto?, de la unión de los gametos masculino y femenino, y será sujeto de derecho por toda la vida después que nace hasta su muerte, ¿no es cierto?, natural. En este sentido, desde el derecho se habla de una igual dignidad intrínseca. Igual dignidad intrínseca. El ser humano es digno por el hecho mismo de serlo. Tanto con desde la fecundación hasta la muerte cerebral. Y tanto el varón como la mujer. Hay un reconocimiento de igualdad, no solamente de derechos, igualdad intrínseca. En consecuencia, siendo igualdad, dignidad intrínseca del ser humano, la dignidad humana se constituye en la fuente y cumbre de los derechos y de los valores humanos. Fuente y cumbre de los derechos y de los valores humanos. Solamente la persona es fin en sí misma. El derecho, como todas las instituciones, son medios para la realización del ser humano, que es fin en sí mismo. Consecuentemente, en la dignidad del ser humano se fundan los derechos esenciales o constitucionales, como el derecho a la vida, a la integridad, a la salud, a la libertad, a la igualdad, que son conocidos dentro del ámbito jurídico como los derechos
civiles y políticos, y que fueron aprobados, son considerados como los derechos de primera generación. Estos derechos de primera generación, que tienen su origen, ¿no es cierto?, en los valores, porque la dignidad humana es un valor, la igualdad es otro valor, la vida es un valor. Estos valores que pertenecen al ser humano han sido reconocidos, positivizados y garantizados por el ordenamiento jurídico. Desde nuestro punto de vista, no es el ordenamiento jurídico el que concede los derechos a las personas. El ordenamiento jurídico reconoce lo que la persona es y lo que la persona significa para él mismo y para la sociedad. La positivización de los valores morales, el convertirlos en norma escrita, se plasma tanto en las declaraciones internacionales, diversas declaraciones internacionales, en las constituciones de los estados, en las leyes y en las sentencias jurisprudenciales, en las sentencias. Quiero presentarles este cuadro, ¿no es cierto?, que es el triángulo, o conocido como el triángulo de Kelsen, donde se establece, ¿no es cierto?, de forma jerárquica el nivel normativo, y nos dice Kelsen que los estados se rigen por estas normas, en la que en el primer lugar, en el primer nivel, se pueden encontrar los tratados sobre derechos humanos y las constituciones. En el segundo nivel, las normas con rango de ley y las leyes propiamente, es decir, las aprobadas en el Congreso. Y en un tercer nivel tenemos otras leyes de inferior jerarquía, como decretos, resoluciones y sentencias. Pero quiero indicarles que estos tres niveles deben apuntar todos, ¿no es cierto?, a la dignidad humana. Esa es la finalidad: proteger, defender, garantizar la dignidad humana. En consecuencia, desde nuestro punto de vista, hay una relación entre el derecho y la moral. El positivismo jurídico no establece esta relación entre derecho y moral. Para el positivismo jurídico son dos mundos diferentes. Desde la perspectiva de Kelsen, la teoría pura del derecho que desarrolla eso. Pero si consideramos, y es necesario que consideremos esta relación necesaria, ¿no es cierto?, entre derecho y moral, porque de lo contrario se cae, ¿no es cierto?, bajo un normativismo jurídico, en una serie de aberraciones como se han dado en la historia con las aprobaciones de leyes tan nefastas, por ejemplo, como las aprobadas en el régimen nacional del nazi en Alemania. Consecuentemente, si decimos que hay una relación necesaria, si no hay esa relación necesaria entre el derecho y los valores, entre el derecho y la moral, se cae el riesgo, podemos caer, ¿no es cierto?, en lo que es un derecho injusto. Un derecho injusto que puede ser aprobar leyes aprobadas por consenso en el Congreso, que recortan determinados derechos y que van contra la dignidad del ser humano, por ejemplo, cuando se le priva el derecho a nacer o el derecho a desarrollarse en el vientre de la madre. Un derecho injusto es aquel derecho, por más que legalmente se haya observado el procedimiento debido, pero atenta contra la dignidad humana. Este derecho, nos dice los grandes tratadistas como Gustav Radbruch, es un entuerto jurídico, es decir, no es derecho. Esas leyes alemanas que incriminaban innecesariamente a los judíos, ¿no es cierto?, quitándoles sus derechos fundamentales, ¿no es cierto?, constituye para él
constituiría para él un entuerto jurídico, no es derecho. Debe haber pues esta recíproca relación entonces entre dignidad humana, entre derechos humanos, entre derechos de los pacientes y la bioética. Y vamos a ver en qué sentido. Los derechos humanos que están vinculados a los pacientes, como por ejemplo el tema de la dignidad humana, el derecho a la vida, pero a una vida, ¿no es cierto?, de calidad, no una vida de sobrevivencia, una vida de calidad, el derecho a la integridad y el derecho a la salud, el derecho a la integridad en el sentido de la palabra integral, porque así ha sido concebido, ¿no es cierto?, el ser humano, que constituye la razón de ser del derecho, ¿no es cierto?, es un ser bio, psico, socio, espiritual. También están relacionados los derechos humanos, están vinculados a los pacientes cuando se regula el tema de la libertad a decidir con autonomía, la igualdad ante la ley. No cabe hacer discriminaciones ni por sexo, ni por raza, ni por religión, ni por posición ideológica, como establece claramente las declaraciones y nuestra Constitución. El derecho al honor, por ejemplo, a la buena reputación, a la intimidad, son derechos vinculados a los pacientes, a ser informado sobre su salud, a expresar, vean ustedes, a la confidencialidad y al secreto profesional. Y cuando estos derechos que están recogidos en declaraciones, en la Constitución y en las leyes, son vulnerados, ¿no es cierto?, se prevé, se establecen sanciones específicas de orden penal, pena privativa de libertad, de orden civil, indemnizaciones, y de orden administrativo. Los derechos de los pacientes vinculados ahora a la bioética personalista. Uno de los derechos de los pacientes vinculados a la bioética personalista es el derecho a ser tratado con dignidad y respeto. También es otro derecho fundamental a recibir información suficiente, clara y oportuna y veraz, ¿no es cierto?, sobre su situación de salud. También es otro derecho de los pacientes vinculados a la bioética personalista, el respetar su autonomía y su libre decisión. Uno de los principios de la bioética personalista es la libertad y la responsabilidad. Así también mantener la confidencialidad y el secreto profesional, contar con un expediente clínico, recibir atención médica en caso de urgencia, otorgar o no consentimiento informado. No es preciso, no tengo el tiempo para explicar, pero aquí, por ejemplo, se podría comentar entre dos principios bioéticos, ¿no es cierto?, que se manejan: el principio de la autonomía, de la voluntad, y el principio de la beneficencia, por ejemplo, que son principios que ameritarían, ¿no es cierto?, un comentario. La bioética personalista, cuando hablamos de la bioética personalista, estamos hablando de uno de los modelos, porque hay varios modelos de bioética. Tenemos un modelo, por ejemplo, subjetivista o liberal, anglosajona, norteamericana. Tenemos un modelo sociobiológico que tiene que ver con que entiende las normas, las leyes, como un proceso evolutivo
tal cual se dan, nos dicen, en el ámbito biológico, entonces que cambian. Tenemos también un modelo pragmatista, utilitarista, finalmente personalista. ¿Por qué una bioética personalista? Bioética personalista porque está fundada en los valores de la persona que acabamos de desarrollar. Los principios de la bioética personalista podemos identificarlo como defensa a la vida física, es uno de los principios fundamentales. El principio de la libertad y la responsabilidad, el principio de la totalidad o terapéutico, el principio de solidaridad y subsidiariedad, el principio de doble efecto, el principio del mal menor. Los principios de bioética personalista han sido desarrollados por teólogos y filósofos, mayormente dentro del ámbito de la reflexión católica. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Edgar Cruz de la Facultad de Derecho por esta ponencia que nos ha dado de los derechos de los pacientes en el marco de los derechos humanos a la luz de la bioética personalista. Ahora vamos a invitar también a continuación al doctor Luis Olay de la Fuente, que nos va a hablar sobre el tema del aborto. Un fuerte aplauso también para el doctor Luis Olay. Buenas tardes a todos. Disculpa por no hablar del aborto, pero la invitación original que recibí no se corresponde con el programa. Me pidieron que hiciera una reflexión sobre la muerte, algunas cosas de tipo médico que estén vinculadas a ella, así que no voy a hablar del aborto. Entonces, vamos a hablar de la buena muerte. Ayer el antropólogo Repeto recordó cómo en las antiguas costumbres peruanas y limeñas sobre todo estaba el tema de las plañideras. Obviamente aquí está en todas las culturas. Este es el entierro de Atahualpa, el famoso cuadro estupendo que se puede ver en el Museo de Arte en el segundo piso, donde están las plañideras de todas las culturas. Plañideras, pero no he podido encontrar ninguna foto, parece que es más antiguo o menos conocido. Los pobres de hacha, que eran los pordioseros que se contrataban para que esperaran afuera los velatorios, que acompañaran también al cortejo fúnebre. Parece que como no había plañideros, los varones encontraron una fórmula de que los contrataran, entonces ellos eran los pobres de hacha. Las chivatas eran las plañideras, pero que no estaban en el velorio, como estos cuatro casos que veo, sino eran las lloronas que acompañaban al féretro permanentemente y que podían quedarse hasta 8 días llorando en la puerta de la casa de la familia. Por supuesto, todo esto contratado como una costumbre. Ya eso no existe, no lo vemos. Lloronas sí en el norte hay todavía en algunos velatorios. Después, acá el padre se acordará, ¿no? La misa del mes, una misa de 3 catafalcos, por supuesto sin cadáveres, las misas
mes conmemorativo, todos los catafalcos de negro, si era concelebrada de negro, la iglesia a media luz, eso ya por supuesto ya no existe. Luego estaba que uno se ponía un brazalete de negro de luto, ¿no? Y había gente que se lo ponía 30 días o un año. Generalmente los cónyuges, los varones, en el saco usaban su brazalete un año. O los crespones, había familias que decidían tener un año el crespón puesto en la puerta de su casa, que la iban cambiando, era el mismo, y otras veces menos tiempo. Todas estas costumbres han desaparecido. Y es interesante echarse de vez en cuando un paseo por el presbítero, de día, porque hay turno nocturno, turno al cementerio, para que hay que dejar que los muertos descansen. En el tour diurno, leer las inscripciones de las lápidas, pero retrocediendo en el tiempo. Y uno se va dando cuenta cómo culturalmente han ido cambiando algunas actitudes hacia la muerte. Esta es la... Usted pone buena muerte en España, y pone España, si lo abro en España me va a salir, y salen pues cuestiones de la Semana Santa, las imágenes de Cristo, la muerte en España. Si usted lo abre en Argentina también le salen cuestiones vinculadas a la Semana Santa, pero si la abre en el Perú le salen los restaurantes. Que vea usted cómo esta concepción buena muerte es una concepción que se ha ido relativizando según las costumbres predominantes. Tuve la suerte de asistir el sábado a una conferencia dentro de la clausura del congreso de mi especialidad. Ustedes saben, mientras más viejo, más tenemos que estudiar, más tenemos que ver, eso es como un castigo, pero es parte de la profesión. Hubo un español, un andaluz, que hizo algo en la parte técnica. Yo tomaba algunos datos de él y él casualmente mostró esto, que él en España había abierto la página de Google y cuando llegó acá la volvió a abrir, pero él puso buena muerte solo. Se vio con una empresa que en España dijo, no, yo la abro, mejor voy a terminar la conferencia en Lima, ya la abro. Cuando pone buena muerte, se encuentra con la sorpresa que le sale Gastón y todo. O sea, cómo esta concepción de buena muerte que en otros países se mantiene a pesar de que son altamente secularizados, vinculados a la Semana Santa, vinculados al Cristo de la Buena Muerte. En nuestro país, en el Google, que no es tan secularizado como los países europeos, como aparece algo que no tiene nada que ver. Es decir, uno puede tomar el nombre y ponérselo a cualquier restaurante, a cualquier sitio, a cualquier local, y se pierde totalmente el sentido. El hecho de que haya un convento de la Buena Muerte no significa que uno lo manosee por aquí y por allá. ¿Qué es esto? Resulta que la medicina curativa, que después fue fortalecida por la medicina preventiva y por la promoción de la salud, enfrenta con el tema del envejecimiento demográfico mundial un problema importante, que es la atención a las personas en los últimos años, desde las casas de mayores hasta las personas que simplemente van deteriorándose por ello. ¿Y de qué se murió? Se murió de viejito. Efectivamente no tenía ni siquiera, no hizo, un día se acostó y al día siguiente no hizo ni bronconeumonía, no hizo Alzheimer, no hizo nada, no tuvo cáncer, nada. Y esto no es infrecuente de ver en la práctica cotidiana. Entonces, algunos países han tenido que crear algunas cuestiones de atención y la unidad de inteligencia de The Economist ha hecho, por encargo de esta fundación, ha hecho un índice de calidad de muerte para ver qué países se preparan para la despedida. Ustedes saben que en algunas culturas los 7 primeros años son para aprender a caminar y a actuar, los 7 siguientes para estudiar, los 7 siguientes, y al final
cuando uno llega al séptimo septenato, eso es para que esa es la edad en la que tiene que cuidar a sus mayores. Nosotros no tenemos esto en la cultura. El mejor anciano, el mejor cuidado para un anciano es vivir en su casa con su familiar, porque obviamente la piedra angular de este cuidado va a ser el amor y la fraternidad que emana del mismo. Por tanto, si existen los dos, va a haber justicia en el trato a esta persona mayor. Esto desgraciadamente no sucede. Nos ponen en una casa en donde lo primero que sucede es que desaparece la fruta, desaparece el bolsito de Doña Pepa que te lleva el día de visita y desaparecen cosas, o uno se encuentra con sorpresas cuando el otro quiero que vea a mi mamá que está en la casa hasta que no llega, y bueno, pues la situación de la higiene y el descuido de estas personas es tremendo. Entonces el mejor lugar para tener a una persona mayor es en casa con los familiares. Además que va a ser muchísimo más caro llevarle a un sitio de esto. De repente te va a descubrir que la persona mayor utiliza 15 pañales al día en vez de 4 o 5 y se evapora, así como el Ministerio de la Mujer se metieron unos pañales igualitos, se desaparecen los pañales. Entonces la casa es definitivamente el mejor lugar para nuestro país. No puedo decir lo mismo de un país pues, como Canadá, China, Estados Unidos, donde los hijos viven a 5 horas de vuelo de avión porque tienen que irse a trabajar donde haya trabajo, y los papás al final tienen que ir a una senior house, pero obviamente con una calidad de atención totalmente distinta. Entonces este índice en el año 2010 calificó la disponibilidad, acceso y calidad del cuidado el final de la vida en 40 países, y para el año 2015, que es el último de la carátula, el índice se centra en la calidad y de disponibilidad, y son 20 indicadores acumulados en 5 categorías. Estas son las categorías: el entorno en los servicios de la zona y cuidados paliativos, los recursos humanos, esta es la puntuación, los recursos humanos, la asequibilidad del cuidado, la calidad del cuidado, el involucramiento de la comunidad. Y nosotros estamos, los mejores cuidados están en los países más oscuros, y los países que tienen el color más claro tienen los peores cuidados. O sea, nosotros estamos en el celeste pálido. Esto significa que nosotros no entrenamos. Los últimos 3 años que estuve como decano, lamentablemente había que pasar por casi un holocausto nazi, la SUNEDU, para que le apruebe a uno una maestría. Entonces queríamos hacer una maestría con May, una maestría de cuidados paliativos, no solo para enfermeras, para todo el mundo, cualquiera que quisiera inscribirse, y por supuesto de preferencia el personal de salud. O sea que nosotros tenemos aquí en la universidad a la mejor enfermera que hay en el Perú especializada en cuidados paliativos. Y tengo una de nuestras alumnas que fue a la clínica TESA, dijo: doctor, me estoy yendo de la clínica TESA porque me voy a trabajar justo porque ya terminé mi especialidad. No maestría, también tiene especialidad. La SUNEDU no reconoce la especialidad para hacer docencia. Alguien los militares se olvidan de algunas cosas cuando hacen las leyes. Entonces, ustedes verán que los 2 continentes más jóvenes, o sea, los continentes menos envejecidos al 2015 al 2050, son África y América Latina. Significa que demográficamente son los 2 continentes del siglo XXI. Por supuesto, este mapa que es extraído de este índice de calidad de The Economist, el hemisferio norte siempre va a seguir poniendo el Atlántico al centro y Europa, por supuesto, mirando al centro. Ese mundo ya no existe. Hoy día están las Américas al centro
toda esta parte está a este lado y obviamente el Pacífico y el Asia-Pacífico está acá, donde se produce más de la mitad de los bienes del mundo, como bien nos ha enseñado el profesor William. Y nosotros ya no estamos mirando aquí a la pared, sino ahora somos los dueños de un arco. Y la Alianza del Pacífico es la dueña del arco más importante en la región, porque estos 4 países, México, Colombia, Perú y Chile, somos la 8ª economía del mundo. Acá tienen ustedes, no se depriman, para eso está la flecha roja. Perú está en el puesto 49 de este índice, y a la hora que nos separan por continentes estamos en este lugar. Tenemos 1, 2, 3, estamos en el 4.º lugar, pero empezando por la cola. Significa, y esto tiene que ver mucho, no se olvide, no hay ninguna obra en el mundo que no la haga el ser humano. El cuento de los robots se lo tragan solamente los fabricantes de robots. No, el robot nunca va a sustituir el intangible. Nosotros tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos son los genes tangibles, los que nos dan las características, los ojos, etcétera, etcétera. Y ahora ya se sabe que están ligados también a la inteligencia, a otras cosas más. Pero están los otros genes, los que mencionó el profesor Cruz, como el SOTO. Estos son los genes de un material intangible. Es precisamente la condición de espíritu que luego de su camino de aprendizaje por este lugar tan maravilloso que nos han dado, regresa a la casa paterna. Entonces, un robot nunca va a tener una genética intangible que está hecha de amor. Y por tanto, así como los genes se van expresando según la edad, pero no se expresan como si fueran piezas pues, de una máquina. Por ejemplo, hay genes vinculados al desarrollo cerebral que se van a expresar según los afectos que recibe el niño inmediatamente antes, inmediatamente después de nacer. Así igual los genes intangibles, que son hechos de amor, se van a expresar básicamente en una característica que es la donación de sí. Si yo me afecto a la familia, la donación de sí se afecta. Si yo tengo una universidad que no tiene voluntariado, no le presento un momento para que estos genes se expresen. Papa Benedicto XVI dice en Dios es amor, lo importante del voluntariado no es que el joven aprenda a dar algo, sino que descubra que más importante que dar algo, para hacer un grupo, es dar de sí. Entonces, ¿a dónde viene toda esta perorata? Que ¿por qué estamos aquí en la cola? Porque como no tenemos personas formadas en cuidados paliativos, en cuidados del adulto mayor, aparte de los médicos estudiantes de odontología o pediatría, si nosotros tuviésemos un trabajo intenso como país en formar gente para atender a los adultos mayores, veríamos que estos adultos mayores irían poco a poco sacándonos de este lugar y poniendo más arriba. Por supuesto, todos estos países que ustedes ven acá son los más envejecidos. La tasa de reposición demográfica es 2.1 hacia arriba, pero está en 2.4 de Honduras, por eso es el censo. Europa, toda Europa está por debajo de 2.1. Hungría hizo una, por acá está Hungría, hizo un referéndum que costó como millones de euros, no voy a decir la cantidad para no inventar, para ver si recibían o no a 1.500 migrantes que les tocaba recibir según la cuota. Y dijeron que no, 1.45. Si ellos llegan por debajo de 1, cuesta 100 años. Pero eso, obviamente, el envejecimiento demográfico no es que los ancianos vivan más. El envejecimiento demográfico es que se pierde la proporción entre los que trabajan y aportan al sistema social, a la seguridad social, a los fondos de pensiones, y los que no trabajan, que son los adultos mayores y los menores.
Bueno, y ahora disfruto de mi fabulosa pensión por haberme retirado de 830 soles. ¿Por qué recibo 830? Porque el 75% de la mano de obra es informal y no aporta. Y en Europa la mayoría de los migrantes, que son musulmanes, no aportan, porque son informales. El europeo lo contrata, pero lo contrata, digamos, con sus beneficios, y el subbeneficio implica reducir eso. España va a necesitar, una noticia oficial, 15 millones de inmigrantes para el año 2000, de aquí al 2050, para salvar su programa de pensiones. Y obviamente estos países tienen esta, bueno, uno entra a la emergencia del hospital Rebagliati y doctor Cordero y solo hay cabecitas blancas en la cama. Uno no encuentra, ahí no encuentra pues a Brad Pitt, a nadie, ¿no? Todos son cabecitas blancas que obviamente tienen mayor riesgo de enfermar y morir. Lo que es de migrantes es ver gente en uno de estos sitios, y acá apúrate, así que no puede caminar porque tiene un Parkinson de rigidez, la persona lo trata mal y lo tutea. Lo tutea, ¿con qué derecho lo tutea? Paternalismo, abuso. Ya que tienen ustedes, esta es la pirámide europea. Entonces en el año 54, cuando mi padre le hicieron exilio a Francia, y esta es la pirámide de hoy día. Entonces obviamente hay una excelente página web que descubrí hoy día, que se llama Population Pyramid. Fácil. Usted entra, pone el país que quiere, usted pone el año y tiene a la izquierda -1, -5, y a la derecha +1, más. Va haciendo clic y va viendo cómo la pirámide se va cambiando y usted escoge la que quiere. Esto es de acá, populationpyramid.net. Estupendo. Lo llamé a mi hijo inmediatamente, mira esto que acabo de descubrir. Y ya, entonces acá tienen ustedes obviamente un crecimiento de población. Nosotros estamos en ese camino. En América Latina el país más envejecido es Cuba. Pero es Cuba porque ellos tienen un tema de prostitución de menores. La tasa de aborto es la más alta de América Latina. Entonces han cortado los nacimientos, han tenido migración fuerte. Obviamente la tasa de quién viaja, los más jóvenes, los que migran. Luego viene Uruguay y luego viene Chile. En Chile ya van a comenzar a dar beneficios para tener hijos. Me imagino que eso acelerará la migración peruana a Chile. O sea que Chile es el segundo país de migración de los peruanos. Primero Estados Unidos, no saben hablar inglés, pero ahí van, y el segundo es Chile. Estas son la posición que tiene nuestro querido país en el entorno de servicios de salud y cuidados paliativos en el puesto 49. En recursos humanos obviamente está más abajo, que es lo que yo les decía. ¿Para qué sirve el índice? Yo miro el índice y digo, caramba, estoy por la mitad, pero acá estoy mal. ¿Cómo voy a armar servicios si no tengo gente que los ocupe? Si bien es cierto, para otros países, ya voy a terminar, en otros países el envejecimiento obviamente hace que esto sea totalmente distinto, pero nosotros ya tenemos un problema de aumento de costos de todo lo que es atención de salud, precisamente por esta materia. A mí me llamó la atención una hermana que vive en Gringolanda y le pusieron una prótesis de rodilla y la mandaron a su casa al día subsiguiente. Oye, le digo, pero a mi prima que vive en otro estado la mandaron a una casa de cuidados para enfermos. Me dijo, no, me dijo. Mi hermana siempre ha sido muy pragmática. No, me dijo, porque ahí te infectan, me dijo. Ellos han encontrado acá en este estado que si te mandan allá la infección, pues es mucho más caro que se te infecte que mandar aquí todos los días una persona para que vivía sola, que me atienda y además otra que me haga la fisioterapia. Eso es más barato que se me infecte. Pero si se le infecta la prótesis, el tratamiento es retirar la prótesis. Después hay que volver a ponerla. Es una catástrofe de todo punto de vista. Entonces aquí tienen ustedes, este es nuestro problema principal. No estamos formando personas para un problema como siempre. No compramos una llanta cuando ya se ve la lona, esperamos que se reviente para que ahí recién voy a comprar mi llanta. No sé por qué somos así algunas cosas.
Entonces acá tienen ustedes, este es nuestro problema, falta de recursos humanos. La muerte es algo que no solamente es esta dimensión que mencioné, esta dimensión espiritual que todos seguramente han estado ocupándose, no solamente este retorno, solamente este reencuentro, sino que además la muerte cambia la existencia de los que no se mueren. Aquí tienen los Beatles llegando en el año 64, cuando yo salí del colegio y yo era millonario, muchos no habían nacido. Y acá está pues John Lennon, lo mataron a John Lennon y los Beatles no pudieron volver a tocar, nunca más. Nunca pudieron volver a ser escuchados en vivo, porque cambió la vida. Entonces, esta escuela de santidad que vivir en este mundo, y para la cual el Señor nos ha dejado instrucciones valiosas, nos ha dejado todo el discurso de la promesa del Espíritu Santo, a dónde tienes que llegar para ser como yo. Como no escuchamos, mira, te voy a dar el resumen ejecutivo. Pues acá están las bienaventuranzas. Tampoco te parece largo el sermón de la montaña, entonces escucha las 7 palabras desde la cruz, desde tengo sed hasta Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas son las instrucciones que el Señor ha dejado para prepararnos a lo largo de la vida, para que nosotros podamos entrar a su casa. Pero cuando nosotros nos vamos, también esa partida sirve de preparación para los que se quedan. Me pongo un ejemplo, el burro por delante, que no se me ven las orejas. Si mi papá no se hubiera muerto cuando yo tenía 9 y mi mamá no se hubiera muerto cuando yo estaba en la mitad de la carrera, yo no habría sido primer ministro ni ministro de salud, porque me habría acostumbrado a otra clase de vida, a la vida del que recibe. Cuando desde que yo fui recibido y mis profesores me hicieron tesorero de la Sociedad de Medicina Interna, que eso no resolvió ningún problema económico mío, como ustedes comprenderán, simplemente me he acostumbrado a que la dificultad sea una cuestión natural. Si a veces me dicen, oye, pero esta cosa está brava, mira compadre, si fuera fácil no sería cristiano, así que tú sigue nadando como el chiste, sigue nadando, sigue caminando y dale duro. Entonces, la muerte no solamente es el tema de quien se va, de quien cumple, de quien es llamado a regresar a la casa paterna, sino además es un hito imborrable e inolvidable. Si no, pregúntele a aquellos que han perdido hijos. No que el padre tenía y la madre 80 y el hijo 50, no. Que lo perdió cuando tenía 13, cuando tenía 14. Yo tenía en un mes, pero en 2 meses, 2 hijos de compañeros de promoción. Uno, cuando no había estos taxis, el chico por ahorrarse no sé cuántos soles, baja de un sitio donde estaba y va a tomar un taxi en la calle y lo atropella una Honda Pilot, un tanque que camina por las calles de Lima, y el chico se murió. La chica cruzando la avenida del Ejército, 17 años, 18 años, la pesca a un microbús, uno le examinaba el cráneo y era como que tocaba uno un bizcocho, un microfragmento. Otro chico, la llama la mamá y la mamá recógeme. Pide un taxi. Se pide el taxi y otro chico que se había robado el carro ese fin de semana lo agarra de costado y el carro se da con 800 vueltas de campana. No había cinturones de seguridad, pero por seguridad estaba atrás, que es el peor sitio. Y el chico no tenía ni un rasguño en la cara, porque el carro está todo forradito. Pero adentro el cerebro estaba como si lo hubieran licuado. Los 3 se murieron. Estos padres, uno no puede tocar ese tema. La vida cambió totalmente para ellos. O sea, no solamente tenemos que mirar la muerte como el tiempo del final de que es llamado a regresar, a cumplir otra misión, otro deber, sino también hay que mirarlo, qué hace esta muerte en el camino de los que se quedan.
Ahora, como médico, yo he visto las más grandes conversiones que yo pueda imaginar, casualmente alrededor de la enfermedad. Hay enfermedades que son inexorablemente que uno va a fallecer, no sabe el tiempo. Y precisamente sobre eso el Papa Juan Pablo II escribió esta carta apostólica que se llama El sufrimiento salvífico. Esta es una transparencia, ¿no? Sobre el sufrimiento salvífico, y el Papa, esto es algo que hay que leer, aunque uno no esté dedicado al tema de la salud, porque es un himno a cómo el dolor, el sufrimiento en el cristiano es un camino de acercamiento al propio Señor. Por eso he escogido esta frase. A través de los siglos y generaciones se ha constatado que en el sufrimiento, más grande que frase, se esconde una particular fuerza que acerca interiormente el hombre a Cristo. Es decir, el hombre se acuerda que Cristo vive en sí. Una gracia y lo busca, ¿no? ¿Y cómo lo busca? En la oración. Las familias que ni se veían se convierten en comunidades de oración y después de que se van, se quedan como comunidades de oración. Eso es lo interesante de la conversión familiar, ¿no? Ahí heredan su profunda conversión muchos santos, San Francisco, San Ignacio, fruto de esta conversión es no solo el hecho de que el hombre descubre el sentido salvífico del sufrimiento, sino sobre todo que el sufrimiento llega a ser a través de un hombre completamente nuevo. Esta cuestión es fundamental. ¿Por qué? Nosotros que trabajamos con pacientes, nos consideramos personas de fe, esto es un valor tremendo, tremendo a la hora que uno trabaja con las familias y a la hora que uno trabaja. ¿Y cuántas veces he utilizado cuestiones que están ahí escritas por el Papa Juan Pablo II para asistir a estas familias? No nos olvidemos, Santa Rosa de Lima no era enfermera, no era médico. ¿Y por qué se le conoce como la patrona de las enfermeras si no sabía ni siquiera, bueno, no había culto en esa época, sacerdotes y cuitas, no sabía lo que era una inyección, una jeringa, nada? Porque lo que ella hacía era acompañar a los enfermos. Ese era su trabajo, acompañar a la familia y ayudarles a descubrir de que el sufrimiento no es una catástrofe, no es una tragedia, es una tragedia humana, pero es en última instancia un himno al encuentro que uno va a tener con el Señor, nadie sabe en cuánto tiempo. Y el Papa Francisco, por supuesto, en la Basílica de San Pedro, en noviembre, a propósito de la festividad de todos los santos, el Papa dijo: a la luz de Cristo, la muerte es el ingreso a la plenitud de la vida. Cada uno dice: qué huérfano, capaz de tener un accidente, una plenitud de la vida, yo tenía un trabajo. Pero una vez que pasa el tiempo, la persona entiende. Y no entiende porque sea inteligente, entiende porque eso está respondido por el Papa Francisco en la luz de la fe, que tiene una frase que debe ser como un estándar para todos, que dice: Cristo no solo es aquel en quien creemos, sino aquel con quien nos unimos para poder creer. Es decir, sí, la fe es un don, pero ese don me lleva al encuentro, y obviamente el encuentro me lleva a convertirme en discípulo, en misionero y apóstol finalmente. Entonces ya le pongo muerto mi conferencia y ahora termina con un verde esperanza, que es donde debemos estar. Termino con un mini testimonio. Mi esposa tuvo entre el 2008 y este año, a ver, déjenme ver, un cáncer en el 2008, otro en el 2013, otro en el 2016 y dos en el 2018. Entonces, obviamente, yo no puedo ser ya predicador, pero estamos en mi casa, acá vengo a hablar bonito. En mi casa estamos llorando todo el día, tenemos los clínicos, cosas así. No. Simplemente hemos aprendido a convivir con esta situación. Y obviamente, justo ahora, soy una persona muy religiosa con el corazón. Sí, tenía su
pero digamos no muy práctica. Pero veníamos en el auto, porque se quedó un rato a distraerse y dice, pero como si tiene tantas cosas que hace en Plaza Norte. Bueno, es cuestión de saber cómo es la vida y saber que todos estamos en la casa viviendo despertados esa situación. Y todo el mundo le dice, oye, pero yo la veo bien. Y bueno, le dije, yo la veo bien primero porque tiene el médico en la casa y en el cuarto. Y segundo porque si nos ha tocado esto, será por alguna razón. ¿Cómo llegó ella no tan bien, digo, con tanto no estoicismo, tampoco paciencia, este tema? Sus papás vivieron hasta los 94 y los 99. Se dedicó, ya no lo echó a trabajar, porque por este tema de Montesino, le comprenderá que dejó el trabajo porque había que cuidar al niño. El niño iba con seguridad a la vuelta, no de la esquina, al niño, y se la recogía con seguridad y otras cosas más que hubo que hacer. Entonces ya dejó el trabajo y se dedicó finalmente a una cuestión misteriosa. Le tocó ser la enfermera de sus papás, que en cierto momento estaban bien, pero en otro momento ya entraron al tema de la farmacia, al tema de los pañales. Me volví un especialista en pañales de adultos, por si acaso, para un futuro. Entonces, ¿cómo esto que yo les cuento no es un cuento? O sea, sí se puede vivir en la vida cotidiana. Ahora venimos en el carro y oye, hoy yo ya hice mi rosario, uy, anoche me quedé dormida en la hora que sigue. Entonces, obviamente, estas son una serie de situaciones que van a ayudar a prepararse de algo que sabemos que es inexorable. ¿Cuándo? Pues sí, no importa cuándo. Si acaso Moisés le dijeron la tierra prometida, tal día, tal hora y tal no. Él caminaba hacia la tierra prometida sabiendo que iba a llegar. Es decir, no me importa a qué puerto llegue. Si Jesús es el capitán del barco, voy seguro. Y si encallamos, no te preocupes. Por ahí aparecerá un bote salvavidas, helicópteros, de chicos, de la iluminación, ya sabemos cómo es el mundo. Así que muchas gracias porque me permiten ustedes estudiar, revisar. Por supuesto le pedí permiso a ella como buen peruano, se acordara, para poderle contar el episodio. Agradecemos al doctor Luis Solari de la Fuente, es ministro de Salud, también es decano de la Facultad de Salud, ex decano, sí, de la Facultad de Salud de nuestra Universidad C. Sapienza. Para terminar, ya queremos invitar al doctor Jorge Cordero Valera, gerente de salud de la gerencia de las personas con discapacidad, para que nos pueda acompañar también. Muy buenas tardes con todos. Realmente muy contento de estar acá y honrado de haber recibido esta invitación para hablar de este tema. Nos han puesto hoy día para hablar acerca de los derechos de las personas para una muerte digna desde el punto de vista médico. A veces hay temas que uno los revisa y cuando estaba preparando justo el tema, la parte teórica y todo esto, me ponía a reflexionar porque a veces uno como médico ve la muerte desde un punto de vista bastante impersonal, pero resulta que quería comentarles en el mes de agosto, a partir del mes de agosto, para la quincena de agosto, una prima muy cercana a mi papá falleció para el 15 de agosto, lo cual conmovió a la familia porque si bien se esperaba una mayor, era bastante joven, pero lamentablemente luego del 15 de agosto, el día 23 de agosto, luego de un mes de estar hospitalizado mi papá, también fallece. En ese caso me toca estar como paciente. Lo primero que me dice el médico intensivista,
llame a la familia para que se vaya despidiendo. Nos dio tiempo a toda la familia pues, para irse despidiendo. Hubo la oportunidad, mi papá con una de sus hermanas hacía un buen tiempo que no tenía una buena relación. A veces cosas entre hermanos pues, parece mentira, pasa, pero ese día llegó mi tía y se reconciliaron finalmente. Pasa el episodio, falleció mi papá. A la semana siguiente que íbamos a celebrar la misa de la octava, falleció otro, el hermano de mi papá, Luis Cordero, que fue vicerrector al inicio acá en esta universidad y que fue rector de la Facultad de Teología de la Pontificia Civil de Lima, sacerdote, especialista en derecho canónico y civil, y él siempre nos decía: la muerte consiste en esto. Tú te duermes y despiertas mirando la sonrisa de Dios. Eso es lo que siempre nos decía. Ese era un resumen con todos sus doctorados en teología. Él sabía poner en una frase toda esa teología, ponerla como personas de pie. Entonces siempre tenemos que hablar como personas de pie. Y la muerte es eso. Tú te duermes y despiertas, abres los ojos viendo la sonrisa de Dios. Pasa el tiempo y justo a la semana siguiente una prima de mi papá también fallece. Y para no hacerlo tan largo, el día domingo último me llama por teléfono mi prima y me dice: mi papá fallecido. 6 personas de la familia en un lapso de mes y medio que han fallecido, y me pone a pensar que a veces una cosa es la parte teórica, pero cuando tú estás viviendo el momento es bastante difícil, es un momento bastante difícil. Te pueden dar muchas palabras de esperanza, pero realmente es algo que cala el alma. El paciente necesita bastante apoyo, y a veces de una persona que le escuche, de una persona que le entienda. Y sobre esa base es que me puse a preparar el tema con todo este antecedente. Entonces yo quería poner algunos temas de reflexión para no ser muy largo. A veces la persona que llega al establecimiento de salud llega y se le presenta pues un dilema ante la situación de agonía de un paciente, y debemos saber que la salud y la enfermedad tienen un hilo conductor bastante débil. El equilibrio entre una persona que está completamente sana, yo digo, bueno, estoy sano pero tengo diabetes, estoy sano pero soy hipertenso, estoy compensado, etcétera, etcétera. Entonces hay situaciones de la vida, forma parte de la vida el trabajar por nuestra salud, pero la enfermedad también forma parte de nuestra vida, forma parte del ser humano. Y todo ser humano tiene un proyecto de vida. Todos tenemos algún objetivo, algo que deseamos, que muchas veces la muerte, que no nos avisa, nos trunca ese proyecto de vida. Cuando falleció mi papá en agosto, como hermano mayor, me tocó dar las palabras. Bueno, mi hermana mayor está en España, entonces yo tuve que dar las palabras. Y yo había preparado un poco más teóricamente el tema, pero como vi que era un poco testimonial, por eso quería hablar algunos temas testimoniales. Y estaba en un cementerio donde hay bastantes jardines, y recordando algunas palabras que alguna vez escuché, les dije a la gente pues que la muerte es como cuando
estamos ante un jardín hermoso, pues, bellas flores y árboles con muchos frutos, y donde el Señor sale a pasear todos los días a ver su jardín. Pero ¿qué hace muchas veces uno cuando sale a su jardín? Las flores más bellas las arranca para sí, los frutos, los árboles que ya han dado frutos, esos frutos los arranca para sí, porque ya cumplieron su objetivo. Esa flor ya cumplió su objetivo de dar belleza, ese árbol ya cumplió su objetivo de dar su fruto. Todos tenemos un proyecto en la vida, y la vida es así. El Señor toma a las personas que ya cumplieron su fruto, que ya cumplieron su proyecto de vida, el proyecto que Dios tenía para ellos, a veces a muy corta edad, a veces a avanzada edad, pero esa es parte de la vida. A veces nuestro proyecto de vida no necesariamente es el proyecto que tiene Dios para con nosotros. Y un tema que me toca ver constantemente en los establecimientos de salud es que cada vez la tecnología, los avances de la medicina está incrementando los años de vida, y esos años de vida que se adicionan, muchas veces la calidad de vida se va disminuyendo. Nos toca a nosotros, profesionales de la salud, mejorar también no solamente la cantidad de años de vida, sino mejorar esa calidad de vida que viene a los años que se agregan. Y también parte de la misión de los acompañantes que tenemos, por ejemplo, en los centros de adulto mayor, los centros de rehabilitación de personas con discapacidad. Los acompañantes también le decimos, la calidad de vida es importante, y eso también lo van forjando los mismos acompañantes, los mismos familiares. El dolor y el sufrimiento, ya creo que el doctor Morales lo ha explicado perfectamente. Solamente quería recordar una locución del Papa San Juan Pablo II, que a mí me impactó mucho, una frasecita de un discurso, y dice, muchas veces los momentos más difíciles de la vida, los momentos más dolorosos de la vida son los más trascendentes en la vida de ese ser humano. Yo les comento, para el año 2004, mi hija mayor le diagnostican un cáncer de ovario del teratoma inmaduro. Estadísticamente, solo el 3% de estos casos superan los 5 años de vida. Gracias a Dios, mi hija está dentro de ese 3%, hasta ahora lo ha superado, pero frente a esta situación, en ese momento pues era bastante dramático para la familia. Cuando converso con el colega que me dice, bueno, inexorablemente esta es la secuencia de lo que va a ir pasando, y el panorama, el pronóstico era muy sombrío. Entonces, ¿qué hace la familia? La familia empieza a rezar, empieza a orar, varias promesas se hicieron. Varios amigos me decían, mira, yo he dejado de fumar, le ofrecí a Dios tener una vida sana y poder y ofrecerle oración por esta intención. Unos amigos también que se habían separado de su matrimonio, al ver esta situación y en solidaridad, conversando entre ellos, decidieron reconciliarse y ofrecer todo esto a Dios por la salud de mi hija. Finalmente mi hija se salvó. Pero fíjense, alrededor de esto se generó toda una corriente de unidad, de amor, de oración y de cambio de vida, que le fue muy trascendente, no solamente para mi hija, que sabe todo lo que pasó y me pregunta, ¿y por qué tanta gente que ni me conoce hace tantas cosas por mi salud? Luego pues es así, el Señor conoce, y el amor conoce las razones que la razón desconoce. Y es efectivamente por amor. Entonces esto le ha impactado mucho, por ejemplo, a mi hija, siempre lo menciona, lo recuerda, y a todas estas personas, que se generó todo un ambiente que le cambió la vida a muchas personas, entre ellos a nosotros mismos. Entonces, a veces el dolor y el sufrimiento que los medios de comunicación nos dicen, para de sufrir, no sufras, trata de evitar a las personas tóxicas y todo eso,
Es una corriente que va realmente en contra de la realidad. La realidad es que muchas veces los momentos de mayor sufrimiento, los momentos más dolorosos, son los más trascendentes en la vida de un ser humano. La muerte es parte de la vida. La vida al final común, todos tenemos la certeza de que en algún momento vamos a morir. Entonces, la idea de este seminario es hablar un poco acerca de eso, acerca del extremo final de nuestra vida, para que podamos llegar a un buen morir. La dignidad humana está presente. El concepto de la dignidad humana debemos tenerlo realmente como algo muy trascendente, muy importante, y que va a permitirnos tener como un punto de referencia dentro de lo que estamos hablando en cuanto al extremo final de nuestra vida. Los derechos de las personas, yo lo hablaba el doctor Cruz. Hay un tema importante en medicina, que es la objeción de conciencia, sobre todo en aquellos países en donde está aprobada, para este caso, la eutanasia, en donde el médico también debe saber que por conciencia hay algunas cosas que la ley, cuando no es justa, uno también puede objetar, ¿ya? Porque a veces, no siempre, yo no estoy llamando a levantarse en contra de la ley, pero no siempre la ley es justa. Entonces, si la ley obliga a practicar en algún momento, a practicar la eutanasia a un paciente, nosotros podemos objetarla perfectamente. Me están diciendo que ya tengo muy poco tiempo y quería irme a unas diapositivas que tengo al final, que me parece que son las más importantes y que tienen que ver con algunos ejemplos. Quería presentarles sobre todo el ejemplo de este personaje, que es el caso de un paciente que sufrió un accidente en China y perdió ambos miembros inferiores. Entonces, el caso de Peng Xiulin, este caso yo tengo la bendición del Señor de estar a cargo de los centros de rehabilitación de salud, en donde vemos casos muy parecidos a estos, en donde tú ves que de repente la vida ya no tiene sentido, pero frente a una discapacidad hay muchas capacidades que uno encuentra. Esta persona en un accidente de tránsito perdió a ambos miembros inferiores, pero esto, lejos de esa discapacidad, le ayudó a encontrar otras capacidades, capacidad comercial, y tiene una tienda de supermercados llamada Half Store Price, ¿no? Aprovechando incluso esa discapacidad, encuentra una gran capacidad. Es un poco cuando él estaba en el hospital, le hacen las evaluaciones del caso para ponerle las prótesis, las medidas antropométricas para poner los miembros inferiores. Entonces, sobre una base que le ponen, le colocan una prótesis, ¿ya? Y empieza su proceso de rehabilitación. Y yo les cuento, esto, si bien es cierto en China, esto lo vemos acá en el Perú. Yo tengo una persona de 78 años que perdió una pierna. Él era chofer de camión, no podía ejercer su profesión, pero encuentra que tenía una capacidad que le dieron ahí en el centro de rehabilitación de fabricar tarjetas con una técnica que se llama pluma. Es una obra de arte tremenda, y con esta capacidad se ha ido de gira internacional. Y me dice, la mayor bendición que he tenido, resulta paradójico, es perder esta pierna, porque he encontrado un don que yo no sabía que lo tenía. Y esto es lo que me ha llenado, lo que ha llenado plenamente mi vida. Y
es una persona muy contenta. Momentos difíciles que después vemos que siempre hay una esperanza cuando vemos, sobre todo nos enfocamos no en nuestros procesos, no en nuestros problemas, sino en el paciente. El centro de nuestra atención, porque yo siempre les digo a la gente de los centros de rehabilitación, el centro es el paciente. Fíjense cómo todos alrededor y quien está al centro es el paciente. Ese es un poco lo que debe graficar el trabajo de los establecimientos de salud, del personal de salud, hacia los pacientes. Una reflexión final de una gran amiga, Magali Yaguno, que fue presidenta de Vida Humana Internacional. Ella decía: el enfermo terminal necesita verdadera compasión y médicos que sepan utilizar los cuidados paliativos. El enfermo terminal no necesita eutanasia, no necesita una muerte asistida, no necesita ayuda para morir. Lo que pasa es que muchas veces está deprimido y evidentemente una persona que está en depresión toma o adopta decisiones que no son las más adecuadas. Tú cuando te molestas, a veces dices cosas que después cuando estás tranquilo o tranquila dices: ay, pero ¿cómo dije esto? ¿Cómo hice esto? ¿No es cierto? Ante una emoción, uno a veces dice o hace cosas de las cuales después se arrepiente. Igual, cuando uno está deprimido por la enfermedad, puede tomar decisiones o pedir algunas cosas de las cuales realmente no son las más convenientes. Entonces, lo importante en este caso, se propicia pues lo que son cuidados paliativos, porque la persona humana debe tener igual dignidad en todas las etapas de la vida. Esto lo pusimos en práctica cuando estuve a cargo de unos hospitales que son una administración mixta, públicos y privados. Encontramos que no se había desarrollado mucho la práctica de los cuidados paliativos. Entonces vimos el problema, hicimos un diagnóstico situacional, vimos que en el área de cuidados intensivos sobre todo era más necesario implementarlo. Hicimos una guía práctica clínica de atención de pacientes de cuidados paliativos en el hospital, lo aprobamos, lo consensuamos y vimos que es importante de los cuidados paliativos no solamente lo que es la calma del dolor, como ahí lo dice, ¿no? Tiene prioridad el control de dolor, efectivamente, otros síntomas de orden psicológico, social y espiritual. Formaba parte también de nuestro protocolo la presencia del capellán, asistiendo no solamente al paciente, como lo dice acá, sino también a sus familiares. Entonces, la unidad de cuidados paliativos que se organizan dentro del establecimiento de salud no solamente es terapia del dolor, es una serie de elementos multidisciplinarios y que abarcan no solamente al paciente, sino también a su entorno. Según la OMS, define la atención cuidado paliativo como una atención activa, global, holística, que va dirigida tanto a las personas que sufren la enfermedad avanzada, progresiva incurable, como a su entorno afectivo, no solamente al paciente, sino a su entorno afectivo. Este es un poco el programa que le pusimos a este procedimiento, que resultó bastante interesante, bastante innovador y con muchos resultados muy buenos, sobre todo los comentarios y la aceptación de los familiares ha sido bastante agradable. Con eso terminamos. Yo les agradezco pues por esta invitación. Y yo creo que al final debe quedarnos en claro un tema. El centro de nuestra atención en salud debe ser el paciente, no nuestro proceso, frente a todas las tendencias, a la eutanasia, a la muerte asistida, etcétera, etcétera. Tenemos que el paciente es un ser humano que está deprimido en ese momento, está en una situación bastante crítica, y lo que necesita no es un suicidio asistido, lo que necesita es alguien que le escuche, por lo menos, que vea su caso, atienda la causa
real de por qué quiere quitarse la vida y tomar alguna acción al respecto. Y todo se hace a través de la compensación de los cuidados paliativos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Cordero Valera por su ponencia. Quisiéramos invitar a nuestros ponentes para que puedan también recibir un presente, invitándonos aquí adelante al doctor Edgar Cruz, al doctor Luis Solari, al doctor también Cordero, Jorge Cordero, por favor. Agradecerle su presencia en este día que hemos tenido. Mañana continuaremos también, el último día de nuestro Congreso Muerte y Esperanza. Están todos invitados también a participar. Agradeciéndoles con un presente de parte del Fondo Editorial que organiza con el rectorado este Congreso. Muchas gracias a ustedes.